Hare Krishna, muy buenos días. Namahom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Naribhisesa Sunyavadi Pashatya Andeshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Pri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que estamos en el punto donde Maharaj Parishit, el nuevo rey de los Pándavas, alarmado por las situaciones o señales de degradación, se preparó su ejército, se preparó para la batalla, porque era un kshatriya, y empezó a conquistar a aquellos reinos cercanos que estaban siendo una mala influencia y un peligro potencial. Pero en la medida que iba conquistando, también se encontraba con cantores que, al enterarse que él era el gran Parishit, descendiente de los Pándavas, aquel que vio al Señor desde que estaba en el vientre de su madre, entonces estos grandes cantores empezaban a cantar sobre las grandezas de los Pándavas y las grandezas del Señor en su relación con esa familia tan maravillosa, e incluso sobre la grandeza del propio Parishit. Y se decía en los textos anteriores que este gran rey y gran devoto del Señor, al escuchar canciones tan maravillosas que hacían evidente la bendición que significa tener una relación con el Señor, y cómo el Señor es generoso con sus devotos, con aquellos que le sirven con amor y devoción, entonces Maharaj Parishit se conmovía mucho. Y esto le llevaba a sacar sus buenas cualidades aún más, por tanto a ser cada vez más bondadoso y a querer otorgar grandes obsequios o regalos que también hicieran felices a esos cantores y a todos los allí presentes. El texto continúa diciendo, este fue el que leí ayer, que fue el texto número 15. El texto número 16 del capítulo 16 del primer canto del Srimad Bhagavatam continúa diciendo: Maharaj Parishit escuchó decir que el Señor Krishna, es decir, el Señor Vishnu, quien es obedecido de un modo universal, les prestó por su misericordia sin causa toda clase de servicios a los dóciles hijos del rey Pandu, aceptando puestos que iban desde áuriga a presidente, mensajero, amigo, guardia nocturno, etc. Conforme a la voluntad de los Pándavas, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencias como alguien de menor edad. Todo esto hizo el Señor Krishna. Al escuchar eso, Maharaj Parishit se inundó de devoción por los pies del loto del Señor. O sea, en las canciones de esos cantores, las narraciones maravillosas de esos cantores, ellos hicieron énfasis en cómo Krishna, siendo la suprema personalidad de Dios, aún así se puso al servicio de diferentes maneras o desempeñando diferentes roles en su tiempo de relación o de manifestación o relación manifiesta en esta tierra con los Pándavas. Él actuó como amigo de los Pándavas, él actuó como áuriga de Arjuna, o sea, cochero de Arjuna, él actuó como vigilante en algunos momentos también que los Pándavas estaban en peligro, él actuó como protector, él actuó como todo. Él actuó como todo aquello que los Pándavas necesitaran, o sea, el Señor Supremo estaba al servicio de sus queridos amigos y devotos. Se puso al servicio. Aquel que no está al servicio de nadie desde el punto de vista de su posición, porque es el más elevado, por tanto no tiene deber de servir a nadie, se pone al servicio completo de su devoto y actúa en posiciones donde todas son supuestamente inferiores a sus devotos. Esa es la maravilla y el signo distintivo de la suprema personalidad de Dios, que se pone al servicio amoroso
Y no porque espera nada, no porque necesite nada, no porque requiera nada, no por una cuestión de deuda así, de trueque, de negocio, sino por amor. Esa es la misericordia del Señor. No es otorgar nada, material, esto, aquello, no. Es esa, Él lo que otorga es su amor. Y lo que Él recibe, con lo que Él se complace, es también con el amor. Esto es muy significativo porque esto establece un paralelaje entre dos doctrinas o dos culturas que parecen hablar de cosas diferentes o parecen no coincidir. Si uno va a la literatura recogida en el Antiguo Testamento de la conocida Santa Biblia, o la literatura del pueblo judío o del pueblo de Israel, va a encontrar en muchos momentos la alusión frecuente o reiterada a un nombre específico. Hay varias formas de llamar a Dios que están manifiestas allí, pero hay una que es la más que se repite, que es la palabra Jehová o Yahvé, de acuerdo a cómo se pronuncie. Cuando vamos a los estudiosos explican que eso quiere hacer alusión, ese nombre quiere hacer alusión a aquel que simplemente es lo que haya que ser. Aquel cuya identidad o que asume la identidad o el rol que haya que asumir. ¿Cuándo y dónde? En el proceso constante de salvación de las entidades vivientes, de salvación de su pueblo. Cuando Moisés le pregunta al Señor, que se está manifestando en la forma de una zarza encendida, en la llama de una zarza, ¿y quién eres tú? ¿Qué le digo al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? El Señor dice, diles que yo soy, te ha enviado. O sea, ahí emplea la palabra Jehová. Ese término implica, o sea, dile que aquel que es lo que haya que ser, o sea, aquel que es todo. Pero ese todo significa que es capaz de manifestarse como lo que haya que manifestarse, asumir el rol que haya que asumir. Dile que ese que fue el Dios de sus antepasados, ese es el que te ha enviado. O sea, Dios no habla de una identidad específica en ese caso, sino que dice, yo soy el actor original que es capaz de asumir cualquier identidad que sea necesaria asumir para el bien, por supuesto, de las criaturas. Eso es lo que significa desde el punto de vista lingüístico, según los estudiosos. No soy un estudioso de esas lenguas, ni pretendo serlo. Estoy simplemente diciendo lo que los estudiosos, o lo que he visto, he analizado, escuchado y estudiado, que esos estudiosos hacen referencia. O sea, el ser perfecto, ese es el Señor Supremo, el ser completo, ser. Y a partir de ese ser, las manifestaciones del ser. Aquí lo vemos, Krishna asume papel de Auriga, aquí voy a repetirlo como está en el texto para no apelar a transformaciones en mi memoria. Dice que prestó su misericordia sin causa a toda clase de servicio a los hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde Auriga hasta presidente, o sea, hasta rey. También funcionó como rey en su propio reino después. Mensajero, amigo, guardia nocturno, etc. El propio Arjuna Bhagavad Gita dice, oh, discúlpame porque yo te he tratado como un amigo común, he jugado contigo, te he dicho frases que no son apropiadas para ti, que eres la suprema personalidad de Dios. O sea, cuando Arjuna reconoce Bhagavad Gita en la conversación de Bhagavad Gita, que Krishna, aquel que está allí, es la suprema personalidad de Dios, Arjuna dice, ay, mi madre, aquí tengo a la máxima autoridad y mira, y entonces le viene a la mente las formas en la cual ha sido demasiado, por decirlo así, confianzudo. Pero el término demasiado nunca existe en el amor. Entre el devoto y el Señor Supremo nunca existe el límite de demasiado, porque en el amor no hay limitación. Por tanto, eso no le molesta a Krishna, al contrario, Krishna saborea
los diferentes tratos que el devoto sincero establece con él, pero Arjuna desde su posición, su sentimiento específico con el cual mira a Krishna, donde todavía hay un cierto tinte de reverencia respetuosa, Arjuna dice, ¿qué he hecho? Y comienza a pedirle disculpas, ¿verdad? Ahora, el punto, volvemos al punto. Ahí está la esencia. Por tanto, la perfección también para el rol de la criatura es el mismo. La perfección del bhakti está cuando la criatura, una vez recorrido todo el proceso, llega al punto del prema en su manifestación plena. O sea, donde el amor puro por Dios borra incluso el último vestigio de identidad y deja a la criatura siendo simplemente una partícula potencial de identidades. La criatura en ese momento, las afortunadas como las gopis, ya no se conciben como nada. Ellas no son nada y al mismo tiempo lo pueden ser todo en el sentido de todo aquello que en cada momento se requiera para dar placer al Señor. Si el Señor quiere divertirse con sus amigas, ellas actúan como sus amigas. Si el Señor quiere recibir el consejo de la madre, ellas actúan como buenas madres. Si el Señor quiere aprender a un poco mejorar su baile como pasatiempo, ellas actúan como maestras de baile. Si el Señor quiere, ellas actúan como aquello que el Señor, su único amor, esté deseando en ese momento. Pero si ellas tuvieran una identidad definida, yo soy esto, entonces hubieran roles que no podrían desempeñar. Hubieran roles que no podrían desempeñar. Entonces el amor se viera limitado. Por eso el amor más perfecto que hay hacia el Señor Krishna desde los Vedas, enfocado de los Vedas, es el amor de la Gopi. Y de toda aquella, el amor de Radharani. Pero el punto es que el punto es que el Señor siempre está dispuesto, de hecho lo está haciendo constantemente, de ponerse al servicio de su devoto amado. No de aquel que es hipócrita, no de aquel que es fraudulento, no de aquel que tiene muchos estudios, que conoce muchos libros, muchos idiomas, que se conoce todos los rituales, que conoce los Vedas, que conoce la Biblia. No, porque una cosa no garantiza la otra. El hecho de que usted domine todo eso no significa que usted ame sinceramente a Dios. Una persona puede ser un estudioso perfecto de teología y otras cuestiones y no sentir el más mínimo amor, ni siquiera la más mínima atracción por Dios, sino que está encumbrado en su pose de gran sabio, de gran ritualista, de gran sacerdote, de gran pastor, y ahí está viviendo su sueño y su ilusión. Una cosa es el amor por Dios y otra cosa es toda esa serie de códigos y manifestaciones sociales que deberían coincidir con la presencia primero de amor por Dios. Pero aquí en este mundo sucede al revés. Nos entrenamos primero en las cosas externas. Eso debería servirnos para seguir hacia lo interno, pero cuando nos encontramos con cosas agradables en esa parte externa, nos quedamos ahí. Las comodidades que me ofrece mi nuevo rol de líder, mi nuevo rol de esto, las comodidades, y ahí me embriagan y interrumpo mi camino hacia el interior. Es así. Las trampas están constantemente allí porque tenemos nuestra mente nublada, tenemos nuestras tendencias constantemente en guardia y estamos siendo arrastrados por la naturaleza material. Por tanto, bhakti significa ir deteniendo ese arrastre, ir cortando las ataduras o las sogas fuertes mediante las cuales se nos está arrastrando e ir comenzando a proponernos en serio mirar en otra dirección y recuperar nuestra posición original. Esto significa ir liberándonos de todas nuestras falsas identidades o lo que también se conoce como ego falso, cuyo principio está en la identificación con la energía material. Una vez nos hemos identificado con la energía material en sus diferentes formas, en la forma de cuerpo, forma de hombre, forma de gato, de perro, en la forma que sea, y con todo lo que esa forma implica, familia, esto, aquello, entonces ya vamos a ser arrastrados, lo querramos o no, por todos los elementos que la conforman.
tendencias, programaciones mentales, situaciones que suceden a nivel climático, situaciones que inevitablemente. La única forma de no ser arrastrado por eso es comenzando a dirigir nuestra visión, nuestra mirada hacia otro punto, diferente a la energía material. Y progresivamente a su debido tiempo y por el proceso adecuado, ir desarrollando cierta atracción hacia ese punto. Porque si la atracción no surge, entonces aunque estemos mirando hacia allá, estaremos pensando en lo otro. Por eso Krishna dice, habla en el Bhagavad Gita de la renuncia externa y la renuncia interna. Él dice que de nada sirve renunciar a una cosa, a la otra, si internamente todavía la sigues deseando. Él dice que el método científico es ir desarrollando un deseo progresivo o una atracción progresiva por otra cuestión diferente, y esa misma atracción, cuando llega a un punto creciente, te va a ir liberando de la vieja atracción. Ese es el método. Eso es una ciencia comprobable, cualquiera puede comprobar que funciona así. Ahora, esa nueva atracción, cuando esa nueva atracción es la espiritualidad y cuando es dentro de la espiritualidad su centro, o sea Dios, entonces es cuando el mecanismo es perfecto y a eso se llama trascendencia o autorrealización. Y no es una cuestión teórica, no es una cuestión de estudio, no es una cuestión, aunque es necesario su estudio, sus teorías, sus doctrinas, pero no son esa la meta. Necesario como una fase, como una herramienta, un mecanismo, pero la meta es llegar a desarrollar atracción y que esa atracción se convierta en amor. Eso es otro punto importante. Normalmente en este mundo confundimos atracción con amor. Usted se siente muy atraído hacia alguien por rasgos o cualidades de esa persona, a veces físicos y a veces mentales o de comportamiento. Y usted entonces dice, wow, estoy sintiendo tanto amor, ¿verdad? Porque la palabra amor en este mundo está completamente desvirtuada y no tenemos la menor idea de lo que significa en su concepción pura. Entonces hay que tener cuidado, porque esa confusión hace que aquello que no es algo sea confundido con algo que es completamente diferente. Y entonces las personas se acomodan y en nombre de ese supuesto amor hacen cosas que realmente no son producto de ese amor y por tanto no sirven espiritualmente, sino que lo que sirven es para enredarte cada vez más desde el punto de vista material. Pero volvamos al punto. El maravilloso Señor. Hay una palabra clave en el texto que dice, por su misericordia sin causa. El Señor no está atado a nada. Él no tiene que intervenir en ninguna situación. Él no tiene que asumir ningún rol. Entonces, ¿por qué lo hace? Por su misericordia sin causa. Eso es maravilloso. Si uno llega a comprender en algún momento lo que significa eso, lo que significa la misericordia sin causa. La misericordia sin causa está respaldada por el amor puro. O sea, el Señor es capaz de ponerse al servicio de su devoto. Cuando usted está comiendo en la mesa, quien ha logrado entender una cuestión básica simplemente, no la perfección de la espiritualidad, sino en lo más mínimo, lo más básico, y simplemente ha comprendido que todo es el Señor y sus energías, y que todo no son más que transformaciones de la energía del propio Señor, entonces puede comprender que tiene 1000 razones para dar gracias, porque ese pedazo de pan que tiene frente a él es la misericordia sin causa del Señor. Porque la harina de trigo es resultado de la transformación de una de las energías del Señor. Porque todo el proceso de trabajo de hacer el pan, los obreros, las piedras del horno, todo lo que se emplea es resultado de una transformación de las energías del Señor. Porque tu propio cuerpo material con el cual vas a comer ese pan es resultado de transformaciones y ensamblamientos complejos de esas transformaciones derivadas de una energía del Señor. Porque la propia acción de comer mediante todo el complejo mecanismo, sistema nervioso central, reflejos automáticos, que sea, toda esa coordinación. Entonces, si tú estás pudiendo vivir esa supuesta experiencia que estar comiendo algo, en verdad el alma no está comiendo nada. Sin embargo, tú crees que estás comiendo algo y estás diciendo, wow,
qué bien, estoy saciando mi hambre. Toda esa experiencia la estás viviendo solo por la misericordia del Señor. El Señor es los objetos que están participando de esa experiencia. El Señor es la forma en que se combinan. El Señor es los diferentes personajes. Él es el pan, Él es el que se come el pan. Cuando digo el Señor es que es en virtud de que todas sus energías en un tipo de comparación también son Él. No son Él al mismo tiempo, pero son Él en respecto a la cualidad, energías del Señor, no hay diferencia. Entonces uno dice, wow, cuando uno comprende eso, entonces uno dice, gracias Señor, y surge. Por eso es que se dice que el devoto ve en todo al Señor. Por ejemplo, el devoto está en una situación difícil, botado en la carretera y pasa un auto que viene de no sé dónde extraviado y lo recoge y le da un aventón en la distancia. Y él no ve un auto, él ve al Señor. Wow, este es el Señor. Pero ¿y si no pasa nada? Y si no pasa nada y él pasa la noche allí, él dice, wow, esto también es el Señor. Porque aquí donde yo me voy a recostar, aquí las estrellas, la frescura, la noche, todo esto también es el Señor. ¿Por qué pasa eso? La Escritura lo explica. Dice que el devoto ha untado sus ojos con el ungüento del bhakti, con el ungüento del amor por Dios. Amor significa la atracción ha quedado superada y se ha convertido en algo más profundo. Pero esa atracción tiene que surgir ante el amor. Nunca surge amor sin atracción. Es imposible. Nadie puede sentir amor y no sentir atracción. Ahora, lo al revés sí puede suceder. Puede sentir atracción y no sentir nada de amor. Porque esa atracción puede estar movida por el deseo, por la lujuria, por esto, por aquello, por lo que sea, y no por el amor. Cuando la atracción fluye espontáneamente y naturalmente hacia el amor, ahí el camino está correcto. Pero la atracción no es signo. Pero primero, aún así, tiene que surgir esa atracción. Por eso se habla de etapas del bhakti, en crecimiento del bhakti. El servicio devocional empieza siendo servicio devocional en la práctica y ahí tienen dos etapas, la regulada y la espontánea. La regulada es cuando el estudiante, la persona, todos nosotros, hace las cosas conforme a las indicaciones del maestro espiritual, que le establece una sadhana, una práctica diaria de adoración al Señor. Levántate a tal hora, báñate, canta este rezo, canta esto, haz un altar así, esa es la regulada. Después la espontánea, cuando comienza a madurar una fe en ese practicante y un cierto gusto por lo que está haciendo y comienza a realizar esas mismas actividades y otras también, pero ya no por la fuerza de la disciplina, sino porque está encontrando un cierto agrado en ellas. Está surgiendo la base de una necesidad. Después cuando eso madura, entonces, cuando ese apego y ese agrado va creciendo, llega entonces a sentir una atracción. Eso se convierte en éxtasis, empiezan a sentir síntomas estáticos y entonces el éxtasis se convierte en bhava, o sea, un sentimiento profundo, y el bhava se convierte después de su debido tiempo en prema o puro amor por Dios ya manifiesto. Esto es un proceso, pero fíjense que comienza por allá. Primero comienza por conocer o encontrarse con un devoto del Señor, después comienza por el surgimiento de una pequeña fe, es reunirse con ese devoto, con otras personas que estén en la misma cuestión, seguir ciertas inclinaciones y cultivando así. Pero una persona puede dar discursos sobre Dios, una persona puede hacer diferentes rituales, incluso los que le gusten los Vedas, esas cosas, y aún así no sentir la más mínima atracción por Dios y por supuesto tampoco amor. Entonces el termómetro no es los discursos, el termómetro no es la teoría, el termómetro es cuánto está avanzando en el proceso científico esa persona. Claro, si yo no conozco el proceso, si no conozco las etapas, yo no voy a poder definir cuándo una persona si está bien situada o no está bien situada. Yo voy a decir mi criterio y ese criterio siempre se va a guiar por las apariencias. Y guiarse por las apariencias, sabemos, es un
desastre. Esto, por supuesto, para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que nos permita darnos cuenta que todo lo que está sucediendo en nuestra vida es producto de su misericordia, sin causa. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna